El proyecto de acuerdo que hoy vamos a presentar, que se titula Acuerdo sobre el respeto de las facultades propias e intransferibles de la Asamblea Nacional sobre los contratos de interés público que suscriba el Ejecutivo Nacional con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. Tiene que ver con un elemento de fondo de la democracia. Como todos sabemos, en una democracia, el jefe de una democracia es el pueblo. El ciudadano es el que detenta la soberanía. Soberanía que es intransferible, pero que se expresa por medios directos e indirectos establecidos en nuestra Constitución. Y que en el ejercicio de la democracia directa lo pueden ejercer. En el ejercicio de la democracia participativa tienen elementos como los referéndums y lo pueden ejercer. Y en el marco de la democracia representativa también lo pueden ejercer. Y en todas las democracias del mundo, para diferenciarla de los regímenes totalitarios, autoritarios o monárquicos, para que esa soberanía no pueda ser secuestrada por persona o institución alguna, genera equilibrios, contrapesos institucionales que garanticen la permanente defensa del interés del soberano, que es el ciudadano. Y es por ello que en todas las constituciones de las democracias del mundo, toda aquella materia, todos aquellos asuntos que son del interés de una parte importante de la población, con mucho cuidado, los constituyentistas reflejan, para que sea aprobado en la Constitución, que varios poderes deben intervenir en los asuntos que son de interés público. Y en ello nuestra Constitución define que todo contrato de interés público que el Ejecutivo Nacional, en el marco de su competencia, quiera establecer en el país, sea con otros gobiernos, organismos internacionales, o organismos o instituciones privadas, pero que afectan a sectores importantes de nuestra población, son consideradas como tales, y los representantes más cercanos del soberano, elegidos en la Asamblea Nacional, están facultados y tienen como mandato de la Constitución, y por consecuencia de ese soberano, el pueblo venezolano, esos contratos de interés público deben ser autorizados. Esos contratos que quiera establecer el Ejecutivo Nacional y que afectan parte importante de nuestro pueblo o de la totalidad de ella, es obligante en toda democracia, para preservar la soberanía en el pueblo, que sus representantes más cercanos, escogidos para el Parlamento, evalúen y revisen dicho contrato. Nos toca a los miembros del Parlamento, que tenemos reserva legal en materia de la Asamblea Nacional, revisar cuidadosamente de esos contratos su domicilio, las cantidades monetarias involucradas y que impactan, y el tiempo que ese contrato tendrá vigencia y que afecta intereses del presente
y del futuro o de generaciones futuras de los venezolanos. Un ejemplo o varios ejemplos muy concretos para que se entienda con absoluta claridad la relevancia del tema que estamos abordando es el tema petrolero, que por disposición constitucional todo lo que exista en el subsuelo de nuestro territorio pertenece a todos los venezolanos a través de su representación jurídica política, que es el Estado. Eso quiere decir que el petróleo y toda la minería le pertenece a todos los venezolanos. Con ello, todo contrato que se vaya a establecer y que afecte la materia petrolera o la materia minera es un contrato obvio de interés público. Y ese contrato que esté dispuesto o plantearlo, asumirlo por el Ejecutivo, debe ser revisado por los parlamentarios y la parlamentaria de la Asamblea Nacional. Es nuestra obligación. Y esa disposición constitucional no es susceptible de ser suspendida por una situación de excepcionalidad, que en nuestra Constitución, en sus artículos 337, 338 y 339, dicen que los decretos de excepción pueden suspender algunas garantías ciudadanas y que deben ser debidamente explícitas en el decreto, pero esas garantías no son competencias contraloras expresas de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el libre tránsito es una garantía constitucional que en un momento de excepcionalidad puede ser suspendido. Pero que aquí se entreguen, por ejemplo, en concesión o en contratos para ser explotado el 12% del territorio nacional para extraer oro, coltán, entre otros minerales que le pertenecen a todos los venezolanos, contratos que van a incidir en su explotación inclusive con generaciones futuras. Ese es un contrato que el soberano ordena expresamente en la Constitución, debe ser revisada por los parlamentarios, que son sus garantes en la evaluación contralora de dicha contratación. Y eso no puede ser soslayado, anulado por un decreto de excepción. Y es el deber de este Parlamento advertirle a todos los gobiernos e instituciones privadas extranjeras que toda actividad realizada por un órgano que usurpe las funciones constitucionales de otras autoridades públicas es nula y se tendrá por inexistente, y quienes dicten o suscriban los actos respectivos serán responsables conforme a la ley. Y existe jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el que, por ejemplo, endeudamiento externo que afecta la solvencia de nuestro país para el presente y para generaciones futuras, también deben ser contratos de interés nacional, y el Parlamento, por obligación de la Constitución, debe revisarlo y autorizarlo, y ningún gobierno, alegando un estado de excepción, puede pasarle por encima a esa disposición constitucional. Es por ello que es absolutamente preocupante, grave, y no es una posición política, es nuestro deber constitucional y legal reiterar y advertir que todo contrato de interés público que no sea aprobado por la Asamblea Nacional es nulo. Es por ello que presentamos este proyecto de acuerdo, lo consignamos en Secretaría para que sea leído y queremos que se dé el debate para así aprobar este acuerdo y que sea entregado a todo el cuerpo diplomático venezolano. Muchísimas gracias.